Hola, bienvenida, bienvenido. Gracias por estar aquí, por escuchar un episodio más. Hoy quiero hablar de algo muy importante que pasa cuando las emociones que te impulsan dejan de estar, porque ahí empieza un proceso completamente distinto. Hoy quiero hablar de algo que casi nadie dice cuando pasa por un proceso fuerte en una relación. Escuché una vez que hay personas que después de una ruptura deciden ser mejores, pero no necesariamente por ellas, sino para que la otra persona se dé cuenta de lo que se perdió. Como si en el fondo hubiera una necesidad silenciosa de demostrar algo, de decir, mírame ahora, mira lo que dejaste ir. Y sí, soy honesta, por un momento yo también estuve ahí. No lo veía tan claro en ese instante, pero con el tiempo entendí que muchas de mis decisiones, de mis ganas de avanzar, de esa energía que parecía tan fuerte, en realidad estaba siendo sostenidas por una emoción muy específica, la rabia. Durante un tiempo, la rabia controló mi energía de una forma que incluso parecía positiva, porque desde afuera uno podría decir, está avanzando, está haciendo cosas, está saliendo adelante. Y sí, en parte era cierto, pero no era un avance completamente libre, era un avance condicionado, porque en el fondo había una intención que no siempre era consciente, demostrar que yo podía, demostrar que no me había afectado tanto, demostrar que iba a estar mejor incluso sin esa persona. Y la rabia tiene algo muy particular. Te da impulso, te da fuerza, te hace moverte. Es como una gasolina intensa que te empuja a hacer cosas que quizás en otro estado emocional no harías tan rápido. Pero también tiene un límite. Y sobre todo, no es un lugar en el que puedas construir algo estable. Porque cuando te mueves desde la rabia, no estás eligiendo del todo, no te estás eligiendo del todo. Estás reaccionando, estás respondiendo a una herida, a una historia, a algo que pasó. Y aunque eso te haga avanzar, también te mantiene atada a eso que quieres dejar atrás. Pero hay algo de lo que casi nadie habla. ¿Qué pasa cuando esa rabia se va? Porque la rabia no es eterna. No puedes sostener ese nivel de intensidad todo el tiempo y en algún momento se empieza a diluir, a apagarse, de ser ese motor que antes impulsaba. Y cuando eso pasa, el silencio aparece. En mi caso particular, no fue inmediato, no fue un cambio brusco, fue más como quedarme sin esa gasolina que me habían estado moviendo durante tanto tiempo. Y ahí fue donde me encontré en un lugar que no esperaba, prácticamente en un limbo, un espacio donde ya no estaba esa fuerza intensa, pero tampoco había claridad total, donde ya no quería demostrar nada, pero tampoco sabía exactamente desde dónde quería empezar a vivir. Fue un proceso largo, el momento más, no sé si la palabra correcta es inclusión, porque tuve que conocerme mucho, estar introspección, mucha introspección de mi parte. Y ese momento es incómodo, porque ya no tienes excusas, ya no tienes a quién culpar, ni a quién demostrarle algo, ya no hay una emoción fuerte que te empuje, solo estás tú. Ya no, tú empiezas a cargar con la responsabilidad de ti misma, de tus acciones, de tu ser, ya no le das esa responsabilidad a nadie más que a ti misma. Y creo que ahí empieza el proceso más real, porque cuando te quedas sin ese impulso externo o emocional, tienes que empezar a mirarte de verdad, a preguntarte qué quieres tú, no desde la reacción que te puede generar otra persona, sino ni desde la herida, sino desde un lugar mucho más honesto. Ahí fue donde empecé a conocerme de otra forma, no desde el dolor, sino desde la decisión. Empecé a entender que durante mucho tiempo, incluso sin darme cuenta, muchas de mis acciones estaban ligadas a otros, a agradar, a encajar, a responder, a demostrar. Y cuando todo eso se cae,
te toca construirte desde cero y no es nada fácil, porque construir desde ti implica hacerte preguntas que antes evitabas, implica reconocer que quizás no sabías tanto de ti como pensabas, implica dejar de moverte por impulso y empezar a moverte con intención. Esa es una palabra muy poderosa, la intención. Y en ese proceso, la gratitud empezó a tomar un lugar importante, no como algo forzado, sino como una forma de centrarme, de volver a mí, de entender que mi vida no tenía que girar alrededor de lo que alguien más hacía o dejaba de hacer. Empecé a entender muy bien lo que es el merecimiento, a agradecer lo que tengo, mi presente, estar conectada con mi cuerpo, con el momento, disfrutar el presente. Tres palabras fundamentales: gratitud, merecimiento, presencia. Es por eso que hoy siento que mi energía ya no viene de la rabia. Y eso, aunque suene más tranquilo, en realidad es más fuerte. Porque ahora no necesito demostrarle nada a nadie. No necesito que alguien vea mi proceso para validarlo. No necesito que alguien reconozca lo que hago para sentir que tiene valor. Ahora lo que me mueve es más silencioso, pero más sólido. Mis sueños, mis ideales, lo que quiero construir para mí, y eso cambia todo, porque cuando empiezas a moverte desde ahí, ya no reaccionas, eliges, ya no corres, avanzas, ya no buscas afuera, te sostienes adentro. Y eso no significa que todo sea claro o perfecto, pero sí significa que es más mío y en tu caso puede ser más tuyo, y tal vez ese es el cambio más importante de todo este proceso. Pasar de vivir reaccionando a empezar a vivir decidiendo. Entender que no todo lo que te impulsa es sano y que a veces necesitas perder ese impulso para encontrarte de verdad. Otra palabra fundamental, la verdad. Porque al final, lo que otros piensen, lo que otros sientan, lo que otros hagan, eso escapa completamente de mis manos, escapa de las tuyas, pero lo que tú decides hacer con tu vida, con tu energía, con tu camino, eso sí te pertenece. Y cuando entiendas eso, ya no necesitas demostrar absolutamente nada a nadie. Solo necesitas seguir siendo tú. Y si llegaste hasta aquí, de verdad, gracias. Gracias por escuchar, por quedarte, por compartir este espacio conmigo. Si este episodio conectó contigo, si en algún momento sentiste que algo de lo que dijiste también te pesaba, me ayudaría muchísimo que lo compartas con alguien que creas que lo necesite. Y si quieres seguir escuchando más episodios como este, puedes seguirme aquí o en otras plataformas como YouTube. Nos escuchamos en el siguiente episodio.